마지막으로 저희 마지막 곡 부르시기 전에 기도 제목을 나누겠습니다. 우리가 예수님의 고난의 발자취를 생각하시면서 회개의 기도 제목을 나누겠습니다. Let us think about the footsteps of the sufferings of Christ and have a prayer of repentance. 오늘 설교 말씀처럼 우리가 십자가에 못 박혀야 될 줄 믿습니다. Just like today's message, we must be crucified on the cross. 인간의 죄로 인해 사람의 생각으로 하나님의 마음을 아프게 하고 아버지의 뜻대로 못 살아갔다면 우리의 죄를 용서해달라고 우리의 죄를 낱낱이 고하고 회개하기를 원합니다. If we have sinned by our stubborn thoughts, have been disobedient to God, had hatred within our hearts and disappointment to the Father, then let's deeply repent to God for all of our sins. 저희 자신이 십자가에 못 박혀서 죽을 때 아버지의 말씀을 순종하며 사명을 감당하는 자신, 그리고 가정, 그리고 교회가 될 수 있도록 기도하겠습니다. As ourselves are crucified, let us pray that each one of us, our families, and our church may be obedient to the Word of God and take on our own cross and fully take on the duties that He has entrusted to all of us. Let us sing this last song and we will have a time of prayer. 아버지 은혜 내가
살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 거룩한 성령을 맞이해서 원근 갇혀 있는 주의 사랑하는 권속들을 이곳에 불러주시고 신령과 진정으로 주님을 예배하게 하시며 하나님의 말씀을 통해서 십자가의 의미를 다시 한번 Ayúdanos a entender el amor de la cruz y el amor que ha salvado nuestras vidas. Ayúdanos a cargar nuestra cruz, la cruz que tú nos has dado. Ayúdanos a caminar por el resto de nuestras vidas cargando esta cruz. Hoy al escuchar tu palabra, oro, Señor, que crezca nuestra fe. Ayúdanos a ser una tierra fértil, que podamos dar frutos, Señor. En este momento, oro que ninguna persona no pueda entender esta palabra. Oro que todos podamos tener entendimiento de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos concede tu gracia. Ayúdanos a llenar nuestros corazones con la palabra de Dios al regresar a nuestros hogares. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 y 12. Hebreos 5, versículos 11 y 12. Leamos juntos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. La semana pasada aprendimos acerca de Melquisedec. Y alguien, después de esa palabra, dijo, es tan difícil entender, no sé de qué hablas. Y esto es una respuesta normal. Porque mucha gente que han ido a la iglesia 20 años nunca han aprendido acerca de Melquisedec. Es un tema muy difícil. Cuando yo estaba en Corea, hubo gente que escucharon de Melquisedec por primera vez. Entonces no les voy a preguntar a ustedes si antes de esto han escuchado de Melquisedec, porque de pronto les dará pena. Pero Melquisedec es un personaje muy misterioso. En Hebreos 5:11, el escritor dice acerca de esto, o sea, acerca de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, aunque yo les hable y les enseñe, de todos modos no van a poder entender. Todavía no van a poder entender esta palabra. Eso nos muestra que el personaje de Melquisedec no es fácil de entender. Es una figura muy misteriosa. Por lo tanto, el escritor de Hebreos habló acerca de Melquisedec. Y luego dijo en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, porque ya han ido a la iglesia muchos años, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Necesitan leche y no alimento sólido. Este es el escritor de Hebreos reprendiendo a la iglesia. No está hablando aunque dice leche y alimento sólido, no está hablando con niños, pero está hablando con sus niños espirituales. Sí, son personas que tienen una fe muy inmadura, como niños.
Y el escritor de Hebreos les dice que tienen que sobrepasar este nivel. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por ejemplo, si nace un bebé y usted le da alimento sólido, el bebé se va a ahogar y se va a morir, ¿cierto? El bebé necesita tomar leche. Igualmente, una persona con un espíritu o una fe muy inmadura o que acaba de conocer a Cristo necesita esa leche. Pero los que ya han conocido a Cristo por muchos años necesitan alimentarse con comida sólida. No deben seguir bebiendo la leche para poder crecer. Igualmente, los de la fe, cuando la palabra es proclamada y es una palabra difícil y todavía pueden entender, esto demuestra que esa persona tiene una fe madura. La semana pasada, cuando escuché que alguien no entendió Melquisedec, decidí explicar más a Melquisedec hoy, pero resulta que esa persona ni vino a la iglesia hoy. La persona que hizo ese comentario no está hoy en la iglesia, entonces no sé si debo de seguir con esta enseñanza. Melquisedec solo aparece una vez en la Biblia, en Génesis 12. Y como les dije antes, es muy difícil entender. Después de que Abraham pelea contra las 4 naciones para rescatar a Lot y regresa a su casa, él se encuentra con el rey de Sadam y luego con el rey de Salem, quien es Melquisedec. Y aquí es donde aparece Melquisedec por primera vez en la Biblia. Cuando Melquisedec se encontró con Abraham, llegó con pan y vino y lo bendijo. Y Abraham, después de haber recibido el pan y vino de Melquisedec, dio diezmos. Y después de eso, Melquisedec jamás aparece en la Biblia. Jamás vuelve a aparecer. Y si leemos Hebreos 7, versículo 1 y 2... nos explica más de Melquisedec. Leamos Hebreos 7, versículos 2 y 3. Hebreos 7, versículos 2 y 3. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Entonces podemos entender que Melquisedec tenía 2 títulos. Primero, era rey y segundo, era sacerdote. Era rey y sacerdote. Melquisedec tenía 2 posiciones, 2 títulos, rey y sacerdote. Hoy, en tiempos modernos, podemos entender que una persona puede tener 2 títulos. Ok, pero en versículo 3 vemos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Esto es un versículo ya más difícil de entender, porque alguien como no puede tener padre, como alguien no puede tener ni padre, ni madre, ni genealogía. Y también dice, ni tiene principio de días, ni fin de vida. Y siempre permanecerá sacerdote. Dice, permanece sacerdote para siempre en el versículo 3. El versículo 3 también nos dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es una figura que es casi como el Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios. Este versículo es la llave para entender quién fue Melquisedec, quién es Melquisedec. Melquisedec es una sombra que demuestra exactamente cómo es el Hijo de Dios. Si les explico aún más profundamente, creo que les voy a dar dolor de cabeza. Entonces, no voy a seguir enseñando acerca del Melquisedec, pero
Acuérdense que aunque esta es la primera vez que ustedes escuchen de Melquisedec, acuérdense que él es muy similar a Jesucristo. Si es difícil entender, piensen en Melquisedec como gemelo de Jesucristo. 첫째는 두 가지 직분을 합니다. Primero les enseñé que Melquisedec tuvo dos títulos. Primero fue rey. Y segundo, en Génesis 14, dice que fue rey de Salem y fue gran sacerdote. Ahora, Melquisedec es sombra de quién? Jesús. Jesús también vino como rey y Jesús también vino como sacerdote. Por eso es que en Mateo 2:2 los reyes magos aparecen para buscar al rey de los judíos. En el versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sin embargo, Jesús no solo vino como rey de los judíos, sino un gran rey de todas las naciones, de todos del mundo. Isaías 5:9 dice que Jesús es príncipe de paz. La Biblia también dice que el gran sumo sacerdote es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús no solo tiene dos títulos, sino que es un sacerdote único, diferente. Y esto también aprendimos la semana pasada. En la Biblia inglés, la versión en inglés, dice que lo escriben como que es otro sacerdote. Es otro sacerdote. Y la palabra dice así porque solo los descendientes de Leví, o sea, los descendientes de Aarón, podían ser sacerdotes en ese tiempo. De las 12 tribus de Israel, los sacerdotes solo podían venir de la tribu de Leví. Los sacerdotes solo podían ser de la descendencia de Leví o la descendencia de Aarón. Solo los descendientes de Aarón, los de la tribu de Leví, podían ser sacerdotes. Sin embargo, sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá. Entonces, de acuerdo a la ley judía, él no podía ser sacerdote. De acuerdo con la ley judía, como Jesús no era de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. Y sabemos que Melquisedec tampoco vino de la tribu de Leví. Por eso la Biblia dice que Melquisedec era otro sacerdote, como un sacerdote diferente, único. 그다음에 세 번째로는 영원한 제사, Número 3, Melquisedec fue un sacerdote eterno. Hebreos 7:3. Leamos Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no eran sacerdotes eternos, ¿cierto? Porque al ellos morirse se acababa su sacerdocio. Sus vidas como sacerdotes eran temporales, ¿cierto? Pero solo hay dos solo hay dos sacerdotes
que fueron sacerdotes para siempre, eternos. Primero Melquisedec y número 2 Jesucristo, porque aunque Jesucristo se murió, Él resucitó. ¿Y ahora dónde está? ¿Está en vacaciones? ¿Será que está en California? Jesús está en el cielo en este momento. ¿Y está vivo o muerto? Está vivo. O sea que todavía está trabajando como un sacerdote. Amén. Leamos Hebreos 6:20. 여러분 이 정도만 깨달아도 Hebreos 6:20. 내가 볼 때는 영적으로 거의 다른 사람들 같아요. 이 정도만 깨달아도. 히브리서 7장 20절만 Yo creo que ustedes son adultos espirituales, no niños espirituales. Sé que pueden entender esto. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 그다음에 네 번째는 뭐냐면 Cuando dice Jesús entró, se refiere a Jesús entrando al reino de los cielos. Jesús, aquí donde dice Jesús entró, se refiere a cuando Jesús entró a los cielos. Y número 4, Melquisedec es una figura misteriosa. Es un personaje misterioso. Hebreos 7 nos dice que Melquisedec no tiene padre, madre, genealogía, no tiene principio ni fin. Es una figura muy misteriosa. Por eso, el punto número 4, es que Melquisedec trasciende. Él trasciende el tiempo. Cuando nosotros nacemos en este mundo, en esta tierra, en ese momento existimos, ¿cierto? Existimos en esta tierra. Pero Jesús, sabemos que aunque Él murió, Él resucitó, Él trasciende. Hay un niño en nuestra iglesia que se llama Sanjay. Y en coreano esto significa trascender. Dios bajó a este mundo como hombre para vivir 33 años y salvarnos. Si un humano quiere salvar a una hormiga, el humano necesita convertirse en una hormiga para realmente saber lo que necesita, para realmente salvarlo. Jesús dijo, ciertamente os digo que antes que nació Abraham, yo soy. Esto es muy extraño. Abraham existió más de 2000 años antes de que hubiera nacido Jesús. Pero cuando Jesús dijo, antes de que hubiera nacido Abraham, yo soy, los israelitas se enojaron con él y lo acusaron porque ellos creían que Abraham era un gran antepasado, ¿cierto? Y ahora de repente un hombre está diciendo que él existió antes de su padre Abraham. Pensaban que era loco. Por ejemplo, si yo digo que yo existí antes del primer presidente de este país, George Washington, ¿qué van a pensar los miembros de esta congregación? Ya está muy viejo nuestro pastor, ya se le está olvidando las cosas, ya está perdiendo su mente, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Jesús les dice a sus discípulos antes de Abraham, yo soy. Yo soy es ego emi en griego y esto describe a Dios perfectamente. Ego emi significa yo existo. Y al Jesús decir ego emi, él estaba diciendo yo soy Dios. ¿Quién fue el que creyó a Abraham? Jesús. Él no dice yo fui antes de Abraham, no, él dijo yo soy. Por eso, como Jesús trasciende, Melquisedec también trasciende. Él es sacerdote para siempre. Número 5, ¿qué sabemos de Melquisedec? Él bendijo a Abraham con pan y vino.
La semana pasada les dije que Melquisedec trajo 2 regalos para Abraham, el pan y el vino. Igualmente Jesús también trajo pan y vino a este mundo y bendijo a sus discípulos. Leamos Mateo 26. Mateo 26. 여러분들이 우리 교회에 나오기 때문에 이 멜기세덱판에서 이런 말씀을 여러분들이 듣지. 다른 교회가 Ustedes vienen a nuestra iglesia y por eso es que pueden entender, pueden aprender acerca de Melquisedec. Si ustedes van a otras iglesias, los pastores no enseñan de Melquisedec. Y no digo esto para sonar arrogante, pero es la verdad. En otras iglesias no están enseñando acerca de Melquisedec. Leamos Mateo 26 juntos. 사무실에 신천지 교인들이 찾아오면 멜기세덱이 누구냐고 한번 물어보세요. Si alguno de los miembros de su negocio, de la denominación de cielo y tierra, pregúntenles acerca de Melquisedec. Leamos Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, y esto es mi cuerpo. Antes de Jesús morir en la cruz, él tuvo su última cena con sus discípulos y él tomó 2 cosas y bendijo a los discípulos. Primero tomó el pan. Versículo 26, y mientras comían tomó Jesús el pan. Entonces la primera cosa fue el pan. ¿Y qué indica el pan? El cuerpo de Cristo. Y segundo, los bendijo con la copa de vino. Y vemos esto en versículo 27. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué color es el color de vino? Rojo, ¿cierto? Y indica la sangre de Cristo. Entonces, antes de Jesús morir en la cruz, Él dio pan y vino. Y aún, de hecho, en la cruz, Él dio carne y sangre. Y nosotros debemos comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo. Y sabemos que esto no es físicamente, ¿cierto? Nosotros somos caníbales. No, el cuerpo de Cristo representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida. Y aquí terminamos la semana pasada. 우리가 제사장이라는 측면에서 한번 생각해 보도록 해요. 제사장. Pensemos en esto desde el perspectivo de los sacerdotes. Sabemos que hay 2 linajes de los sacerdotes. Primero, el linaje de Leví. Como les dije antes, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que haber nacido desde del linaje de Leví, de la tribu de Leví, y descendientes de Aarón. El primer sacerdote, ¿quién fue? Aarón. Segundo, Eleazar. Tercero, Fineas. Estos son los descendientes de Aarón. En la Biblia, ¿cuántos sacerdotes son documentados? El último sacerdote documentado en la Biblia se llamaba Yeftua. Y en total
hubieron 29 sumos sacerdotes. El último sumo sacerdote que aparece en la Biblia se llama Yectúa. En Primero de Reyes, de 6 a 15, están documentados 23 sumos sacerdotes. En Nehemías, capítulo 12, del 10 al 11, están documentados 6 sumos sacerdotes. En total hay 29 sumos sacerdotes documentados en la Biblia. Leamos Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 3. Primera de Crónicas 6:3. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buquí, Buquí engendró a Uzi. Primera de Crónicas 6:3 habla de los hijos de Amram. El primer hijo fue Aarón, el segundo Moisés y luego la hija María. El primer hijo de Aarón, sabemos que solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes, y este capítulo sigue documentando los descendientes de Aarón. El hijo de Aarón, su primer hijo Nadab, dio en Levíticos una ofrenda que no le agradeció a Dios. Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, dieron ofrenda que no le agradecía a Dios, y Dios les quitó la vida. Y luego sigue Eleazar, ¿cierto? Por eso Eleazar fue el sumo sacerdote. Sigue en versículo 4, Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buquí, Buquí engendró a Uzi. Todos los nombres en versículo 4 son sacerdotes. Leamos versículo 15. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. En 586 a.C. fue destruido Judá, y Josadac sobrevivió y fue cautivo por 16 años. Y los últimos 6 sacerdotes después de Josadac están documentados en Nehemías 12. Leamos Nehemías 12. Los 6 sumos sacerdotes que están documentados en este capítulo son los sacerdotes que trabajaron después del cautivo en Babilonia. Leamos Nehemías 12, versículo 10. Jesúa engendró a Joaquim, y Joaquim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Jesúa fue el sacerdote que trabajó en los tiempos de Josué. Jesúa y Zerubabel fueron los que regresaron después del cautivo en Babilonia. El último sumo sacerdote del Antiguo Testamento es Jadúa, que está aquí documentado en el versículo 11. Jadúa fue el último sumo sacerdote del Antiguo Testamento, y lo vemos aquí en Nehemías 12, 11. Entonces, ¿cuántos sumos sacerdotes están documentados en el Antiguo Testamento? 29.
Sin embargo, si miran a otros manuscritos, vemos sacerdotes después de Jaddua. Después del año 70 antes de Cristo, cuando Israel fue, creo que dijo Israel, fue destruido, vemos el nombre de Fanías y es el sacerdote número 77. Entonces en la Biblia solo están documentados 29 sumos sacerdotes, pero si leemos otros manuscritos judíos, vemos que hubieron 77 sumos sacerdotes. Realmente solo son 74 sumos sacerdotes, pero en estos otros manuscritos 2 nombres fueron repetidos. En los tiempos de Jesús, ¿quién era el sumo sacerdote? Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús. El suegro de Caifás también era sumo sacerdote y su nombre fue Anás. Caifás fue sumo sacerdote del año 18 hasta el año 36 y su suegro Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15. Anás fue sumo sacerdote primero y su yerno fue sumo sacerdote del año 18 al año 36. Entonces, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de su ministerio, Caifás fue el sumo sacerdote. Sabemos que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Y a los 30 años empezó su ministerio. Y Jesús murió a los 33 años, o sea, en el año 29. Y en el año 29, ¿quién era sumo sacerdote? Caifás, porque sabemos que él fue sumo sacerdote del año 18 al año 36. El suegro, Anás, tuvo 4 hijos y todos fueron sumos sacerdotes. Anás tenía tanto poder que aunque él ya se había retirado, ya se había jubilado, y sus hijos, como eran sumos sacerdotes, los israelitas todavía lo miraban como sumo sacerdote. Todavía miraban a Anás como si todavía fuera sumo sacerdote. Tenía mucho poder y autoridad. Hay un versículo en la Biblia que describe los sumos sacerdotes. En plural. Leamos Lucas 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. O sea que acá dice que habían 2 sacerdotes, 2 sumos sacerdotes. Vemos que está en plural. Pero sabemos que Anás técnicamente no era sumo sacerdote en ese tiempo, pero como les acabo de decir, todavía tenía mucho poder y autoridad. Por eso este versículo lo documenta como si todavía fuera sumo sacerdote. Ahora leamos Juan 18. Juan 18, versículo 13. Juan 18, 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces acá vemos que el suegro de Caifás, Anás, tenía mucha autoridad. En el Nuevo Testamento solo documentan 3 sumos sacerdotes.
Caifás, Anás, juga adalah yang besar. Namanya Ananias. Ananías. Leamos Hechos 23. Hechos 23, versículo 2. Hechos 23, versículo 2. El Nuevo Testamento documenta 3 sumos sacerdotes. El tercero acá en Hechos 23, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces, ¿quién era sumo sacerdote aquí? Ananías. Ananías trabajaba como sumo sacerdote en el tiempo del apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento hay 29 sumos sacerdotes y en el Nuevo Testamento 3. O sea que en toda la Biblia solo hay 32 sumos sacerdotes documentados, pero si leemos manuscritos manuscritos judíos antiguos, hablan de 74 sumos sacerdotes. O sea que aunque no está documentado en la Biblia, sabemos que el último sumo sacerdote de Israel fue Fanías. Y acuérdense en que los sumos sacerdotes en ese tiempo solo podían venir de la tribu de Leví. Solo podían ser descendientes de Aarón. El sumo sacerdocio empieza con Aarón y termina con Fanías. Si quieren estudiar más profundamente, por favor, leen el 6º libro de la historia de la redención. Solo hay 2 formas, dos maneras de ser sumo sacerdote, para uno ser sumo sacerdote. La ley judía en ese tiempo decía que solo tenían que ser de la tribu de Leví y tenían que ser descendientes de Aarón. En la historia de Corea, los que tenían el apellido Lee eran reyes por 5 siglos. Solo los del apellido Lee, solo los de la tribu de Lee, digamos, podían ser reyes de Corea. Y igualmente, solo los de la tribu de Leví. Ven que yo vengo de un linaje de reyes en Corea. Entonces, esta es la primera manera para ser sumo sacerdote. Ser de la tribu de Leví o ser descendiente de Aarón. Y la segunda forma para ser sumo sacerdote se encuentra en Melquisedec. Solo los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, podían ser sumo sacerdote. Por ejemplo, los del apellido Lee son los que pueden ser rey. Nadie más. Y digamos que de repente los del apellido Park empiezan a ser reyes. Esto es contra la ley. Igualmente vemos que Melquisedec no vino de la tribu de Leví y sin embargo la Biblia dice que es un gran sumo sacerdote. El hecho de que fue sumo sacerdote nos demuestra que él es un sumo sacerdote diferente, único. Aunque la ley no hablaba de Melquisedec, él fue sumo sacerdote. Jesús vino también como sumo sacerdote y él vino del linaje de Leví o de Melquisedec, del linaje de Melquisedec. Y la razón es porque Jesús
no vino de la tribu de Leví, entonces técnicamente no pudo ser sumo sacerdote, pero como él vino de la tribu de Melquisedec, él pudo ser sacerdote. Hay gente que ha ido a la iglesia por más de 20 años y no saben de qué tribu llegó Jesús. Leamos Hebreos 12. Hebreos 12, 14. 자, 히브리서 7장 14절 말씀. Perdón, Hebreos 7, versículo 14. Por quien manifestó es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. El Antiguo Testamento no dice que los de la tribu de Judá podían ser sumo sacerdote. Pero en Hebreos 7 vemos que él fue sumo sacerdote. Porque aunque él no vino de la tribu de Leví, él vino del linaje de Melquisedec. O sea que él también, como Melquisedec, fue un sacerdote, un sumo sacerdote único o diferente. La razón por la cual la Biblia le dice otro sacerdote es porque, aunque él no vino de la tribu de Leví, él fue sumo sacerdote. Leamos de nuevo Hebreos 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Acá dice un sacerdote distinto. Se levanta un sacerdote distinto a semejanza de Melquisedec. Melquisedec no vino de la tribu de Leví y por eso fue sacerdote distinto. Y Jesús tampoco vino de la tribu de Leví. Por eso también es sacerdote distinto. Si usted no viene del linaje de reyes y usted es rey, usted es un rey distinto. Yo les dije que Melquisedec tuvo 2 títulos. Primero fue sumo sacerdote. Primero fue rey de Salem y segundo, sumo sacerdote. Leamos Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, versículo 18. Leamos juntos Génesis 14, 18. ¿Ya lo encontraron? Por favor, leamos juntos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Claramente dice que Melquisedec es rey de Salem. Salem, les enseñé la semana pasada, indica Jerusalén. Antes de los israelitas conquistar la tierra de Jerusalén, hubo la tierra de Salem. Melquisedec no es israelita, ¿cierto? Salem quedaba en Canaán en ese tiempo. O sea que él no era judío, él no era israelita. Esto fue antes de que los israelitas conquistaran a Jerusalén, a Canaán, perdón. Sin embargo, acá dice que fue sacerdote del Dios Altísimo. Igualmente, vemos que Jesús vino a semejanza de Melquisedec, no de la tribu de Leví. Cuando nosotros decimos en Hebreos 7:14, en Hebreos 7:11, donde dice según el orden del Melquisedec, orden en hebreo
significa linaje. O sea que Jesús vino del linaje de Melquisedec. Es importante saber que nosotros también somos sumos sacerdotes. Leamos Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. 자, 베드로전서 2장 9절 말씀. 자, 시작. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 그런 얘기가 아닙니다. 너희라는 말은 Cuando dice vosotros, se refiere a todos los creyentes de Cristo. Vosotros, los santos, sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto nos demuestra que nosotros somos reyes y también somos sacerdotes. No solo es Melquisedec, que es rey y sacerdote, no solo Jesús fue rey y sacerdote, pero nosotros en el momento que creemos en Jesucristo tenemos dos títulos, obtenemos estos dos títulos, somos reyes y somos sacerdotes. El hecho que nosotros seamos reyes y sacerdotes significa que somos de la tribu de Leví o la tribu de Melquisedec. Solo los del orden de Melquisedec fueron rey y sacerdotes, no los de la tribu de Leví. O sea que nosotros, al creer en Jesucristo, al obtener los títulos de reyes y sacerdotes, somos del orden de Melquisedec. Nosotros también somos, según el orden de Melquisedec, reyes y sacerdotes. Otra vez les pregunto, ¿somos del tribu de Leví? ¿Por eso somos reyes y sacerdotes? ¿O no somos de la tribu de Leví? ¿Cierto? No somos de la tribu de Leví. Sin embargo, somos reyes y sacerdotes. Por eso es que venimos del linaje de Melquisedec. Amén. Wow. Amén. It shouldn't end with just that Melchizedek was El linaje de Melquisedec no termina con Jesús, sino que también nosotros debemos ser los santos que somos hijos de Jesús, que también somos reyes y sacerdotes. Nosotros no somos judíos, o sea que no somos de la tribu de Leví, sin embargo somos reyes y somos sacerdotes a través de Jesucristo. Tenemos dos títulos, somos reyes y somos sacerdotes a la misma vez. Rey y sacerdote. Y la razón por la cual somos rey y sacerdote simultáneamente es por la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros también, según el orden de Melquisedec, somos rey y sacerdotes eternos, ¿cierto? ¿Creen esto, cierto? Porque cuando llegamos al reino de los cielos vamos a seguir siendo sacerdotes y seguir siendo reyes. Si no creemos en el reino de los cielos, eso significa que cuando nosotros morimos, ya no vamos a ser reyes ni sacerdotes. Todos los reyes y presidentes de este mundo tienen un punto tienen un fin, ¿cierto? De su título. Pero nosotros no. Leamos Juan 6. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 5. Perdón, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1. 같이 읽겠습니다. 시작. 또 충성된 주로 Recuerda por tanto
Y de Jesucristo, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Leamos el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 우리말 성경에는 나라와 제사라고 했는데 나라와 제사. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. 근데 잘 들으세요. 여러분들이 영어 성경을 보실 때 반드시 두 가지를 비교하셔야 돼요. En la versión en inglés no dice reyes, sino reino. Y nos hizo reino. Pero en la versión Reina Valera, en inglés, dice reyes. La versión Nueva Internacional dice reino en inglés. Pero la versión de la Reina Valera dice reyes. Y la traducción original dice reyes. Ahora leamos Apocalipsis 5, versículo 10. Apocalipsis 5, 10. 여기도 같은 말씀이 자, 5장 10절 말씀. 다시 Apocalipsis 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Acá, de nuevo, dice, perdón, acá en la versión en inglés también dice reino. Pero la Reina Valera dice reyes, y esta es la versión correcta, reyes. O sea que nosotros a través de la sangre de Cristo somos reyes y sacerdotes. Tenemos 2 títulos a través de la sangre de Cristo. Estos títulos no solo nos aplican en esta tierra, sino en los cielos. Leamos Apocalipsis 22, versículos 5. Apocalipsis 22, versículo 5. Si usted es presidente por 4 o 5 años, no vale la pena. El presidente coreano, ella fue presidente por menos de 4 años y luego la metieron a la cárcel. Leamos Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Reinarán quiénes? Los santos de Dios. Por los siglos de los siglos. Y reinarán por siempre. Esto no es temporal, es eterno. Now, if they were first named as a king forever and ever, will God strip them of their titles? Si los santos de Dios reinarán por los siglos de los siglos, significa esto que cuando nos vamos de esta tierra ya no vamos a ser reyes y sacerdotes. No, dice por los siglos de los siglos. Leamos Apocalipsis 7, 14 y 15. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Les sirven día y noche en su templo. O sea, eternamente. Entonces, ¿cuántos linajes hay para ser sumos sacerdotes? Hay 2. Primero el linaje de Leví,
segundo el linaje de Melquisedec. Nosotros permanecemos al linaje de Melquisedec. Incluso si pensamos en esto, debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Hay personas que desean ser presidentes o reyes, pero en esta tierra solo es temporal. Nosotros somos reyes por siempre, por los siglos y los siglos. Permanecemos a la tribu de Melquisedec. Esta es una razón por la cual ser muy agradecidos. Y le sirven día y noche en su templo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tribu de Leví y la tribu de Melquisedec, de la cual vino Jesús? Si comparamos estas dos tribus, podemos entender más profundamente cómo Jesús fue sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre la tribu de Jesús y la tribu de Leví? ¿Cuál es la diferencia entre los sumos sacerdotes del linaje de Jesús y los sumos sacerdotes del linaje de Leví? Hay una gran diferencia. Y si ustedes entienden esta diferencia, significa que entienden 90% del libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos es el que explica claramente la diferencia entre los sumos sacerdotes del linaje de Jesús y del tribu de Leví. El libro de Hebreos es un libro muy difícil para entender. ¿Cuál es la diferencia entre los sumos sacerdotes de la tribu de Jesús y la tribu de Leví? ¿Cuál es la diferencia? Continuaremos la próxima semana. Ya son las 2:35. Entonces voy a parar aquí. A través de esta oportunidad, oro en el nombre de Jesús que puedan entender profundamente acerca de los sumos sacerdotes. Oremos. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. En este momento aprendimos acerca de la tribu de Leví y la tribu de Melquisedec. Gracias por ayudarnos a entender esta palabra. Jesús llegó a esta tierra como un sumo sacerdote distinto y no fue a través de la tribu de Leví, sino a través de la tribu de Melquisedec. Y en esta misma manera, nosotros también somos reyes y sacerdotes a través del linaje de Melquisedec. Este es un gran regalo y privilegio de nuestro Dios. Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a ser leales a tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno 235. La próxima semana necesitan estar aquí porque la próxima semana es la enseñanza más importante. Vamos a estudiar cuál es la diferencia entre los sacerdotes de la tribu de Leví y de la tribu de Jesús. Es la enseñanza más importante. Por favor, vengan a la iglesia la próxima semana.
이번 주는 고난 주간이라고 말씀을 드렸는데 예수님께서 금요일 날 오전 Esta semana es la semana de sufrimiento. Jesucristo murió en la cruz el viernes a las 9 de la mañana. Perdón, murió a las 3 de la tarde. Y lo colgaron en la cruz desde las 9 de la mañana. O sea que estuvo en la cruz 6 horas. Y el viernes le dicen en inglés Good Friday, el viernes bueno. Quiero que los miembros de esta congregación ayunen esta semana. Por favor, traten de ayunar por lo menos una comida para participar en el sufrimiento de Jesucristo este viernes, para acordarnos de su sufrimiento en la cruz. Por favor, ayunen por lo menos una comida el viernes. Vamos a estar estudiando en los servicios de la madrugada, que empezará mañana hasta el viernes. Vamos a estar aprendiendo acerca de qué pasó en cada día de esta semana de sufrimiento. Si no pueden venir, por favor, madruguen y oren en sus hogares. Si sí pueden venir, por favor, vengan al servicio de la madrugada para que podamos aprender acerca de qué pasó en esta semana de sufrimiento y para que podamos caminar en los mismos pasos de Jesucristo. Cantaremos este último verso y terminaremos con la bendición. 이제는 En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, las obras del Espíritu Santo, esté sobre las cabezas de los miembros de esta congregación que desean ser reyes y sacerdotes a través del linaje de Melquisedec, por siempre y para siempre. 나가고 있는 직장과 생업, Sobre sus hogares, sobre sus familias y negocios, sus naciones y esta iglesia, por siempre y para siempre. 예배를 마치겠습니다.